Let's open our Bibles. Who's translating, Dali? Abramos nuestras Biblias. Génesis. Génesis, el capítulo número 3. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. No tengan miedo si oyen que vamos a estar hablando un poquito de lo que es la sirviente, pero hay que mencionarla cuando estamos hablando de lo que es la distorsión. La distorsión. Yo lo estoy diciendo bien, mi hermana Carmen. Distorsión. Ok. Quiero estar seguro. La distorsión, así se titula el mensaje de hoy día. Uno diría, ¿por qué será necesario traer algo así, verdad? Pero si el Señor le place hablarnos de esta manera, entonces pues la gloria toda para Él, amén. Zulmi Mario también está enfermo, ¿verdad? Ya. Capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Jehová Dios había hecho, y entre ellas la serpiente que era aún más astuta, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí. No puedo leer más porque yo sé que no voy a poder terminar el mensaje. Yo sé que ustedes se desesperan después de 30 minutos. Tomen asiento. Vivimos, mis amados hermanos, en un mundo donde a la verdad se distorsiona constantemente. Constantemente se distorsiona la verdad. Fíjense, desde el Edén, Satanás ha trabajado para torcer lo que Dios ha dicho y llevar a ser humano a confusión y al pecado. La distorsión, mis amados hermanos, es una mentira descarriada. Es una manipulación sutil de la verdad, diseñada para engañar, para apartarnos de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, si en algo pudiéramos nosotros ponerle mucha atención, es las diferentes maneras que podemos ser distorsionados. Hoy vamos a examinar cómo es que la distorsión opera en diferentes áreas de nuestra vida y cómo es que podemos nosotros protegernos de ella con la palabra de Dios.
La distorsión de la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Génesis, el ejemplo de la serpiente no era de que negó lo que Dios dijo, sino que lo torció. Primero siembra la duda. Habrán algunos que pueden entender con dudas sembradas, con que Dios te ha dicho. Luego minimiza la consecuencia del pecado al decir, no vas a morir. Y finalmente presentó el pecado como algo atractivo y algo que beneficia. Vas a ser como Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, muchas personas distorsionan la palabra de Dios aún todavía. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Tengan mucho cuidado. Sacando versículos de contexto para poder justificar el pecado. Redefiniendo, poniéndole una definición distinta, conceptos bíblicos según la cultura actual, predicando un evangelio sin arrepentimiento, sin la santidad. ¿Cómo puede ser posible que prediquemos un evangelio donde no mencionemos la santidad que dice la palabra? Es la única manera que vamos a ver a Dios. Sin santidad, nadie. Predicando, pero hay una solución. La palabra nos dice claramente, permanecer en la palabra. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, 2 versículos, el 31 y el 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y el 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Hay varias distorsiones. Una de ellas es lo que es la identidad. Moisés batalló con esto, con su llamado en Éxodo. Moisés creyó que la distorsión de que no era lo suficiente elocuente para servir a Dios. Sin embargo, Dios le mostró que su identidad no dependía de sus habilidades, sino que dependía del poder de Dios. Mi amado hermano, que quizás piense, créanlo, que no es por tu don, no es por tu talento, no es por tu habilidad, sino por el poder de Dios. Hoy muchos han creído distorsiones sobre su propia identidad. Trabajo constantemente con un grupo que fue distorsionado y aún hasta el día de hoy no saben ni cómo identificarse. No soy lo suficiente. ¿Conocen a alguien que ha pensado así? Yo no soy lo suficiente. Mi pasado es lo que me define. A mí Dios no me puede usar.
personas distorsionadas. La palabra de Dios nos dice creer lo que Dios dice sobre nosotros en su palabra. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Este es quien eres, las cuales Dios antemano, mucho más antes de que hayas nacido, para que nosotros anduviéramos en ellas, en su propósito y en su voluntad. El mundo, si el mundo va a querer tratar de distorsionarnos, pero nosotros, acuérdense, ya nosotros predestinados somos, escogidos, nación santa, pueblo escogido. Somos la cabeza y no la cola. Escuchen bien, mucho más grande es aquel, el que está en nosotros, que el que nos sigue amenazando, que anda en el mundo. La distorsión es un dilema muy grande que sigue afectando a la iglesia aún ahora. El evangelio también ha sido distorsionado por falsos maestros. Gálatas, el capítulo 1, para cuando tengan tiempo de leerlo, desde el versículo 6 al 9, habla sobre Pablo confronta a los Gálatas por aceptar un evangelio diferente. No le está hablando al mundo, le está hablando a los que están en la iglesia. Muchos habían sido engañados por una versión distorsionada del evangelio basado en las obras y el legalismo. Obras y legalismo. Hoy en día vemos evangelios distorsionados como el evangelio de la prosperidad, que Dios solamente quiere bendecirnos materialmente. Qué triste. El evangelio del humanismo, el humanismo, el evangelio del humanismo, que Cristo no es el único camino. ¿Sabe que algunos se creen que por ser buena gente van a llegar al cielo sin que Cristo no tenga nada que ver con ellos? Están bien equivocados. El evangelio del libertinaje, algunos que dicen, no importa cómo es que yo viva, Dios acepta todo. Pónganle mucha atención a esto, mis amados hermanos. Dios no acepta todo. Dios no acepta todo. Escuchen bien. Tenemos que predicar un evangelio verdadero. La palabra de Dios nos dice claramente que para ser libres tenemos que nosotros predicar la verdad, porque es solamente a través de la verdad que nosotros seremos libres. Primera de Corintios capítulo 15, 2 versículos, el 3 y el 4, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mi amado hermano, esto no se puede distorsionar. La distorsión también de la moralidad. Hay un ejemplo en Jueces, el capítulo 21, versículo 25, que dice, en aquellos días había rey en Israel, cada uno hacía lo bien que le parecía.
Cuando la verdad se distorsiona, la moralidad se relativiza, se realiza. Tenemos que tener cuidado. Cuando la verdad es torcida, la moralidad viene a luz, viene a claridad. La sociedad ha cambiado los valores de Dios por sus propias opiniones. No, mi opinión es más importante de lo que dice la palabra, o mi filosofía, o mi teoría. Un ejemplo es de una distorsión actual. Lo que Dios llama pecado, el mundo le llama opción personal. ¿No han topado con personas que es mi opción hacerlo de esta manera? Opción personal. Hay también otros que piensan que la santidad se ve como fanatismo. No seas fanático. Distorsión. Todas estas amenazas son del enemigo, permitido por Dios. Se exalta el placer sobre la obediencia a Dios. No conformarnos a este siglo, sino renovar nuestras mentes, dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12, versículo 2. La distorsión, mis amados hermanos, es una arma muy peligrosa que el enemigo, porque se disfraza de la verdad. El enemigo. Yo dije ayer en la conferencia de varones, nos preocupamos y nos cuidamos más de poner alarmas en nuestros hogares, tratando de cuidarnos de los ladrones. Nos cuidamos con asegurar que las ventanas estén cerradas y las puertas estén cerradas. Pero el pillo más peligroso es el que tú permites entrar en tu propia casa al abrirle la puerta. Como creyentes nosotros debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Conocer nuestra identidad en Cristo. Predicar el evangelio verdadero y mantenernos en la senda de la santidad. Porque sin santidad no vamos a ver al Señor. ¿En qué área de tu vida has creído una distorsión? No te preocupes, no seas fanático. Todos los domingos, una vez al mes. Los miércoles para los viejos. ¿Estás basando tu fe en decisiones, en la verdad de Dios o en una verdad distorsionada por este mundo? El mundo, hay veces que predica mejor que nosotros. Hay quienes le ponen más atención a las mentiras del mundo que la verdad de la iglesia. ¿Y sabe cuándo esto va a parar? Cuando empecemos a vivir lo que predicamos. No me digas quién eres. Solamente permíteme ver con quién andas. No me hables así suavemente como dice Elvis Crespo.
pensando que le vamos a llamar más la atención a uno que otro. Nosotros somos instrumentos por la misericordia y la gracia de Dios. Y qué privilegio y qué honor es poder representarlo en un tiempo donde la distorsión se está ampliando más que el Evangelio. En vez de que estemos expandiendo el reino de Dios, estamos expandiendo un evangelio falso, blandito. Ve cuando quiera, ponte lo que quieras, habla como tú quieras, Dios te ama. Haz lo que tú quieras, al cabo nadie te está viendo. Qué triste, qué triste. Yo no quiero ser un pastor conocido por tratar de distorsionarlos. Yo le estoy diciendo tal como dice la palabra. No se la voy a hacer fácil. Es tal como dice la palabra. Si no tomamos la decisión de caminar con mucha cautela y reverencia y saber que tenemos un llamado mayor todavía, escúcheme bien, que la salvación, y es de que nosotros aquí podamos servir como instrumentos para la gloria de Dios. Por mientras regresa el Señor, cuando Dios le plazca. Yo espero tu venida, Señor, pero por mientras déjame glorificar tu nombre. Por mientras déjame seguir alabando y adorándote durante tiempos sumamente difíciles. ¿Tendrás una necesidad continuamente que estás pidiendo? Dios no está sordo. Pero antes de que te conteste, Él quiere que aprenda con la circunstancia en la cual te encuentras. ¿Qué será, Señor? ¿Qué me estás tratando de decir? Con permitir que pase yo por lo que estoy pasando. Y por mientras, no se permitan ser distorsionados con algo que otro te dice, o has oído, has leído o has visto. Ten mucho cuidado, porque aunque digan una verdad, esa no te va a hacer libre. Inclinen sus rostros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de poder exponer la verdad de tu palabra, Señor. Tenemos que ser sinceros que aunque algunas cosas se nos hace difícil y fuerte, necesitamos, Señor, ser libre completamente. Necesitamos, Señor, que nos ayude a mantenernos firme y fuerte en un evangelio que no sea contaminado.
En unas palabras que no sean solamente de ánimo, sino de todo lo que nos has querido decir desde el principio. Que no seamos nosotros engañados como otros son engañados. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser sal del mundo. Que podamos nosotros ser siempre parte de la paz. Ayúdanos a siempre ponerle atención a lo que a ti te agrada. Ayúdanos a identificar en nuestras vidas lo que a ti no te agrada, Señor. Cuídanos de todas las amenazas que puedan llegar a nuestras vidas. Cuídanos, Señor, durante estos tiempos. Hay muchos que han sido afectados. Y necesitamos, Señor, que tú obres en la vida de tu pueblo. Que todos los que han sido afectados con cualquier enfermedad, sea espiritual o física, y que podamos nosotros siempre, Señor, acordarnos que estos momentos de prueba no son para siempre. Todo esto es temporal. Te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que ahora que vamos a ser despedidos, no de tu presencia, pero de este servicio, que tú vayas con cada uno de nosotros. Acompáñanos durante el transcurso de la semana. Acompaña a cada hermano y hermana donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Bendice al dador alegre. Bendice, Señor, mi amado hermano que entiende la fidelidad. En el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén.